de ustedes por su trabajo, por su liderazgo, por su incansable esfuerzo a través de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y evidentemente agradecer a mi querida Mónica López Benítez, con quien empezó este inicio de ejercicio. Nos vimos hace unos meses a propósito de empezar a comunicarnos con el Poder Judicial. Hoy, en ocasión lo platicamos, hoy vamos a dar una buena y nueva cuenta de parte del Poder Legislativo. Quiero iniciar, por supuesto, agradeciendo al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, al senador Martí Batres Guadarrama, por su presencia. Sabemos de su agenda y, por supuesto, que agradecemos. Buenas tardes a todas. Que agradecemos su acompañamiento. La agenda de presidir el Senado de la República no es menor y ojalá y la siga teniendo por mucho tiempo, señor senador. También quiero agradecer, por supuesto, al senador que de una u otra manera, quiero decirles que lo tengo literalmente cerca, porque está muy cerca de mi escaño, al senador Dante Delgado. Agradecerle a él y a su grupo parlamentario todo lo que hemos ido trabajando, tanto en las comisiones de dictamen y después en el Pleno y después el acompañamiento en los distintos congresos locales. Agradecerle, por supuesto, senador Dante Delgado, por su presencia, sabiendo también del esfuerzo que hacen hoy los coordinadores para estar trabajando en todos los temas. Por supuesto, decirle que desde que lo invitamos a esta reunión dijo sí, literalmente abrió su agenda personal y lo inscribió. Muchas gracias, senador Dante, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y por supuesto, acaba de llegar, le estábamos esperando con muchísimas ganas de saludarlo y de agradecerles su presencia, al coordinador del grupo parlamentario del PRI, al senador Osorio Chong. Muchas gracias, senador, por estar aquí el día de hoy. Como ustedes saben, el PRI fue una de las comisiones codictaminadoras de la reforma constitucional de paridad y el coordinador ha sido súper solidario con este tema. Lo platicábamos, inclusive la reforma de 2014, que fue una reforma trascendente que permitió justo que hoy hubiera una paridad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Se ha construido a base de esfuerzo de los distintos grupos parlamentarios. Muchas gracias, senador, por su trabajo y gracias por su solidaridad. Nosotras entre mujeres decimos sororidad, así es que gracias a los tres coordinadores, a los dos coordinadores y al presidente de la mesa directiva por su sororidad el día de hoy. Si me permiten, somos muchísimas compañeras y hoy lo que venimos los senadores es a escuchar. La agenda está diseñada para que puedan presentarse cada una de las integrantes de esta mesa, entendiendo la trascendencia de su trabajo, y posteriormente escucharemos a 4 integrantes de la mesa para que puedan hacer una referencia muy clara hacia los avances y los retos de esta reforma constitucional, y posteriormente a ello, por supuesto, los senadores que gusten hacer uso de la palabra, estamos absolutamente a sus órdenes. Si es así, si les parece bien, podríamos empezar sin ningún afecto ideológico, sino más bien por un asunto de orden. Por este lado, ¿le parece bien? Adelante, magistrado. Magistrada, no seas malita. Sí. Si le prenden ahí. Ahí está. Gracias. Acostumbro ponerme de pie por lo bajita que estoy. Bien, pues mi nombre es Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, a sus órdenes, especializada en Derecho Indígena. De nada. Gracias, buenas tardes. Mirna García Morón, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Gracias, buenas tardes. Elsa Cordero Martínez, recién culminé el encargo como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Actualmente estoy en la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Muchas gracias. Coatlicue Nieto Pérez, de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Alejandra Sotomueno, magistrada del circuito en materia administrativa en el Estado de México. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Hernández Suárez, magistrada en retiro, primera presidenta del Estado de México y también primera magistrada de nombramiento en materia administrativa por el Estado de México. Encantada. Buenas tardes, mi nombre es Odilisa Gutiérrez Mendoza. Hasta hace un par de meses, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario y magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Agrario, cargos a los que renuncié y ahora estoy en el ejercicio libre de la profesión. Lilia Mónica López Benítez, magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal en la Ciudad de México y expresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Buenas tardes, soy Julia María del Carmen García González. Estoy a sus órdenes en un tribunal colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito. Formo parte del Poder Judicial de la Federación y me estoy haciendo cargo de la presidencia de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Soy Dalia Ivonne Ortega González, jueza de control y enjuiciamiento del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo. A sus órdenes. No se lo pusieron aquí. Ah, es cierto. Ya somos más de 2 que los del Estado de México. 3. Es 4, pero Y yo de Michoacán también, por eso estoy cerca de Hidalgo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos del mismo tribunal. Hola, buenas tardes. Soy María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y anteriormente estaba como vocal en la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Gracias por la atención. María Silva, soy magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Irina Graciela Cervantes Bravo, magistrada del Tribunal Electoral de Nayarit. Gracias, senadores, por impulsar la paridad. Hola, buenas tardes. Marisol Castañeda Pérez, juez segundo de distrito en materia mercantil en Cancún, pero soy originaria de Guanajuato. Gracias por el espacio. Buenas tardes, mi nombre es Zulema Musri Gutiérrez, soy magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de esta institución. Buenas tardes, soy Angélica de la Peña y vengo a escucharlas, a ustedes magistradas y jueces. Muy buenas tardes, yo soy Blanca Estela Zamudio Valdés, soy consejera de la Judicatura de la Ciudad de México. Quiero comentarles que yo soy jueza familiar en licencia, precisamente por el cargo que desempeño de consejera, y pues también soy vocal de la asociación y formo parte del Comité de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ahora Poder Judicial. Muchas gracias por esta apertura y verán que vamos a trabajar en conjunto en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Su servidora Hilda Rosa Delgado Brito, magistrada electoral en el estado de Guerrero. Muchísimas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC. Muchísimas gracias, presidenta. El agradecimiento, desde luego, es para ustedes. Traía algo escrito, pero prefiero ser breve, si me lo permiten. Señoras senadoras, señores senadores, un honor que nos acompañen, bueno, que nos inviten, que nos abran este espacio. Decía el filósofo hace miles de años que la ley es el muro espiritual de una sociedad, que la ley es ese muro que nos permite contenernos y que nos permite protegernos. El día de hoy no es casualidad que estemos aquí creadores y aplicadores de la norma. Es de verdad un honor haber llegado o haber presenciado este cambio fundamental que requería la sociedad. En ese constante devenir de la sociedad sabemos que las mujeres constituimos más de la mitad de la población en este país y que es sorprendente que hasta apenas y a raíz de su compromiso estemos siendo visibilizadas y estemos siendo escuchadas. Sepan que en esta tarea cuentan con nosotras las juzgadoras. Ustedes han visto
que propiamente formamos parte de todos los órganos jurisdiccionales que hay en este país, que tenemos presencia en prácticamente todos los estados de la República, que son muchas las materias en las que elaboramos cotidianamente, pero que nos une esta causa en común, nos une la causa del género, sabiendo que las mujeres tenemos mucho que aportar y mucho que compartir, mucho que generar, mucho que abonar en el cambio que se necesita en esta sociedad. Nos congratulamos por las aperturas de estos espacios, esperamos, porque déjenme les cuento que cuando comentábamos la posibilidad de estar acá, hubo un gran interés por parte de las juzgadoras, que no fue posible que muchas de ellas pudieran acceder por el tema de las licencias, etcétera, pero que finalmente estamos muy interesadas en colaborar. Sabemos que el cambio requiere de todos y de todas, y por ello es que nos estamos sumando a esta causa. Muchísimas gracias, y gracias a nombre de mis compañeras juzgadoras. Muchas gracias, Presidenta. Tiene ahora el uso de la palabra. Vamos a tener 4 señores senadores, coordinadores, Presidente. Vamos a tener 4 exposiciones de nuestras invitadas. La primera exposición sería de la magistrada Elsa Cordero Martínez. Es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para hablarnos sobre los retos en el ámbito judicial para implementar la reforma en materia de paridad. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a hacer referencia sobre todo a la realidad de las y los juzgadores en el Estado mexicano, que no solo en el aspecto federal, sino en el aspecto también local. Nos distingue mucho estar con usted, señora senadora, señores senadores, amiga presidenta, amigas magistradas y juezas. Hace décadas que la Constitución, el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Hace décadas también que el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de hacer efectiva la igualdad. Sin embargo, en la realidad, en la impartición de justicia, notamos que en los organismos componentes de impartición de justicia que hacen actividades jurisdiccionales y administrativas, hay un número muy importante de mujeres que trabajan ahí. Sin embargo, en la medida en que va subiendo en la jerarquía de la toma de decisiones, verán ustedes que el número de mujeres que participan es menor. Por ejemplo, desde el ámbito federal, y es muy significativo la diferencia entre los ámbitos y significativo el nivel de decisión en lo administrativo. Los datos que traigo tienen un corte con el censo INEGI y de los propios tribunales, lo que generamos los propios tribunales. Miren, a nivel federal, en el Poder Judicial de la Federación hay 48.125 servidores públicos. Mujeres son el 49% y hombres el 50.5%. Los jueces de distrito, del total de jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, el 22% son mujeres y hombres más del 77%. Ya estoy hablando de tomadores de decisiones. Vamos a la baja en este sentido. Los tribunales colegiados de circuito, del total, el 22.4% son mujeres y el 77% hombres. En los tribunales unitarios ocurre algo similar, el 18% son mujeres y el 81% hombres. De 1.446 personas que juzgan en el Poder Judicial Federal, solamente el 19.98% son mujeres. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tope de la toma de decisiones en el Poder Judicial Federal son 11 los integrantes y solamente hay 2 mujeres como ministras, lo que representa el 18%. Pero miren ustedes, en la toma de decisiones administrativas también la representación de la mujer es baja. En el Consejo de la Judicatura Federal, de 7 integrantes, solamente son 2 mujeres, lo que representa menos del 30%. En los órganos federales de impartición de justicia no ocurre algo diferente. En la Sala Superior, por ejemplo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo el 28% son magistradas en la Sala Superior. De las salas regionales, solamente el 33% son magistradas, mientras que el 66% el componente es de hombres. ¿Se fijan los porcentajes? No pasamos de un 30% en la toma de decisiones. En la justicia federal administrativa, las mujeres toman decisiones en un 61%. Estamos hablando de las magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que los hombres representan más de 91, más del 90%. En la Sala Superior hay 13 integrantes, solamente dos son mujeres. En los tribunales agrarios, en el superior
de 3 hay 2 mujeres, así hay mayoría, hay una mayoría interesante, sin embargo solo representa el 66%, tal vez por el número pequeño de juzgadores, y en los integrantes de los tribunales unitarios el 33% corresponde a mujeres y el 66% hombres. Esto ocurre, esta es la realidad en la justicia federal. ¿Qué pasa en la justicia local? En todas las materias. Primero platicamos de lo que corresponde al Poder Judicial o a los supremos tribunales o a los tribunales superiores de justicia del país. Miren, ahí trabajan más de 64,000 personas. El 57% del total de las personas que trabajan en los poderes judiciales locales somos mujeres, 57%. Pero en la toma de decisiones, una toma de decisiones importante ya es de los juzgadores, hay 39,167 juzgados en México, juzgados locales. Solamente el 45%, diferente al 22% de lo federal, son juezas locales de diferentes materias. Los hombres representan el 55%. En los consejos de la Judicatura tenemos un total de 143 consejeros y consejeras nacionales en los consejos de la Judicatura estatal. Solamente el 27% son mujeres. El 73% corresponde a los hombres. Tribunales de magistraturas, magistradas a nivel local, somos el 27%. 73% son magistrados desde lo local. Los presidentas y presidentas del tribunal, tuve el honor hace poco de ser presidente del tribunal y solo representábamos el 15%. Mayor decisión, menor número de mujeres. Los tribunales electorales locales, senadoras y senadores, a ellos los nombran ustedes nombran desde lo local a muchos de estos magistrados que estoy hablando, desde lo federal, y en lo local a los electorales es responsabilidad suya. Ellos ya vienen de la reforma electoral. Pero ¿qué creen? Solamente el 29% son mujeres. Y de estos, solamente de los 32 estados, 9 mujeres presiden tribunales electorales. Esto representa el 28%. En los tribunales administrativos tenemos solamente que 10 mujeres presiden tribunales administrativos, también un tribunal nuevo, de nueva composición. Fíjense ustedes también cómo en la medida que las organizaciones, las instituciones se conforman de manera natural recientemente, el número de mujeres en automático también juega un papel mayor. Sin embargo, todavía no estamos arriba del 30%. Podrían preguntarse ustedes, incluso nosotros, ¿por qué hay más juezas locales o magistradas locales que magistradas federales? Es bien simple. Es muy distinto que te nombren, que concurses y que te digan, te vas del norte al sur del país, que te digan, te vas del norte al sur de un estado. Por lo menos en mi estado, en una hora llegas. A nivel federal, no. De Quintana Roo a Nuevo León hay una diferencia enorme. Esto significa que en promedio general, las mujeres en la toma de decisiones, en la impartición de justicia de todas las materias, no llegamos al 20%. Es decir, de 100 hay 20, de 10 hay 2. Y esto no significa falta de capacidad de las mujeres, que no es por presumirles, pero somos bien competentes, modestia aparte todos. Pero sí vemos como una urgente medida y una urgente necesidad hacer efectiva el anhelado 50%, 50-50. En torno a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que sugiere para el 2030 estar al 50 sujetos. Estamos a pocos años de poderlo lograr y creemos que es muy importante que, si bien entender que la paridad tiene que darse de manera gradual, lo cierto es que no puede haber marcha atrás. La reforma que ustedes aprobaron y que les agradecemos muchísimo respecto a los órganos impartidores de justicia como tal es muy general. Sin embargo, escucharán de mis compañeras que a continuación participarán, cómo les traemos varias propuestas para hacer efectiva esa norma general que nos dice solamente en las convocatorias Poder Judicial, hacerlas efectivas, porque no es suficiente con la reforma constitucional. Escucharán que necesitamos reformar leyes orgánicas, necesitamos reformar bastantes procedimientos internos, un número importante de propuestas para hacer esta posibilidad y esta esperanzadora reforma una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Cordero, muchas gracias. Gracias por su talento, gracias también a quien ahora nos compartirá un mensaje, a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Adelante, magistrada. Gracias.
Como ya se ha comentado, la participación de las mujeres en los órganos de impartición de justicia disminuye conforme se incrementa su responsabilidad y el nivel de los cargos. No citaré cifras porque es ampliamente conocida la disparidad en los principales niveles de la carrera judicial. También son conocidas las causas, dobles o aún triples jornadas de trabajo no remunerado exigidas a las mujeres, lo que impacta en su formación, así como en la acreditación de la capacitación en los concursos cuando se realizan, o la ausencia de las mujeres en las reuniones informales en las que los hombres crean sus redes de apoyo que les permiten consolidar sus carreras profesionales. El diagnóstico al que aludo se ha planteado en diversos informes y estudios, así como las acciones que deben emprenderse por los poderes para lograr la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres. Para referirme al tema sobre cómo materializar la reforma constitucional en materia de paridad en los poderes judiciales y en los tribunales autónomos, consideramos que deben adecuarse las leyes orgánicas y reglamentos de los órganos jurisdiccionales y consejos de la judicatura, tanto federales como estatales, para que, además del lenguaje incluyente y no sexista, sea incorporada la paridad como principio rector de la carrera judicial y también de su integración, es decir, en las designaciones y nombramientos. Pedir a los congresos locales que las reformas que deben emprender conforme a los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de paridad no se restrinja a la materia netamente electoral. Establecer en las disposiciones correspondientes que las designaciones de carácter político de las magistraturas que están a cargo del Ejecutivo, tanto federal como locales, sean realizadas de manera paritaria para garantizar que igual número de mujeres y hombres obtengan esos cargos. Tal es el caso de los tribunales agrarios y de los tribunales administrativos, que además no fueron incluidos expresamente en la reforma constitucional de integración paritaria. Impulsar que las próximas ternas que presente el Ejecutivo Federal para la ratificación del Senado en el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorezcan que ésta alcance la integración paritaria. Se debe diseñar un procedimiento estándar de buenas prácticas para impulsar la paridad de género en los procedimientos de selección de personal administrativo y en los reglamentos o estatutos que definen las reglas de operación de los sistemas de carrera jurisdiccional, es decir, los concursos de oposición, como son las convocatorias exclusivas para mujeres, a fin de que los órganos jurisdiccionales los puedan considerar en sus lineamientos, ya que lo primero que objetan las áreas que se resisten a este tipo de medidas es que no saben cómo hacerlo, por ello es importante arreglarlo. Incluir en las disposiciones jurídicas, leyes orgánicas y reglamentos internos que la elección de quienes presidan los órganos jurisdiccionales sea alternativa y secuencial, es decir, rotativa, además de la paridad en la integración de los órganos de gobierno, debido a que hoy se privilegia a los hombres en la presidencia de estos, porque en muchos casos son favorecidos por las redes de apoyo integradas por otros hombres. En materia electoral, se propone establecer en el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que la interpretación del orden jurídico deberá realizarse con perspectiva de género en condiciones de igualdad, de paridad y no discriminación. Incluir en la Ley General en materia de delitos electorales que las procuradurías y fiscalías especializadas de las entidades federativas se integren conforme al principio de paridad y alternancia de género. También establecer expresamente en la Ley General de Partidos Políticos que los lineamientos básicos para la integración de los órganos directivos y la postulación de sus candidaturas también se observe el principio de paridad. Se propone que los órganos jurisdiccionales donde se adopten las decisiones de manera colegiada no se integren solo con juzgadores del mismo sexo. Para que la paridad de género sea posible, es necesario incluir también en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 las previsiones necesarias para que en todos los órganos jurisdiccionales se garantice que se contratará de manera personal a las personas para cubrir las ausencias temporales
por licencia de maternidad. De lo contrario, se promueve la discriminación indirecta, ya que se preferirá contratar a hombres para evitar la ausencia de 90 días que implica este tipo de licencias. Para asegurar la permanencia y garantizar condiciones idóneas para el desarrollo profesional de las mujeres, es preciso concientizar a las personas de los entornos laborales sobre la legitimidad de estas medidas, por lo que hay que establecer en los programas de capacitación y sensibilización de los órganos jurisdiccionales que se considere la capacitación en la materia en las evaluaciones del desempeño del personal, ya que en algunos casos se tome en cuenta estas situaciones en los sistemas de carrera. Para acceder a los cargos de jueza y magistrada es necesario presentar exámenes de oposición, por lo que se propone regular licencias especiales para que las mujeres puedan tomar cursos y mejorar su formación profesional de manera similar a la preparación que se realizó para los juzgadores en el nuevo sistema de justicia penal. Asimismo, se propone incluir la comprensión del sistema género-sexo como parte de los temas que se examinan en las convocatorias de los concursos de oposición para que estos procedimientos coadyuven también a impulsar la cultura de género. Para un puntual seguimiento a la instrumentación de las reformas constitucionales, se propone la instauración de un observatorio que registre las formas, los tiempos, las acciones, por supuesto, los actores que deberán dar vigencia y conseguir el fin último de esta reforma. Señoras y señores legisladores, nuestro compromiso como servidoras de la justicia no se limita a solicitar que ustedes realicen las adecuaciones o impulsen las reformas secundarias correspondientes, sino que nuestro compromiso implica que cada una de nosotras emprendamos una campaña de sensibilización en los órganos de impartición de justicia de los que formamos parte, porque con frecuencia la inclusión de la paridad se percibe como una irrupción o una invasión de las mujeres en un ámbito que no les pertenece. Y como se sabe, el desconocimiento genera miedo y el miedo, rechazo e incluso violencia. Como juzgadoras, refrendamos nuestro compromiso de continuar contribuyendo y trabajando a favor de la igualdad de mujeres y hombres, sobre todo para fortalecer aún más los vínculos solidarios que nos unen para garantizar los derechos de todas las personas, ya que no es posible hablar de desarrollo pleno de una sociedad sin la voz y la participación activa de las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias a la magistrada Zulema Murri, gracias por su inteligencia vertida el día de hoy. Nos quedamos absolutamente con todo, magistrada, ambas magistradas que han hablado y a quienes nos compartirán. Platicaba con el presidente que necesitamos absolutamente todas y cada una de sus palabras en sus presentaciones, en sus discursos, porque cada línea implica un reto para este lado de la mesa, digamos. Cada una de las cosas que nos han dicho nos implica una tarea y un ejercicio a hacer desde el Poder Legislativo y, por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Le pedimos ahora a la magistrada Mirna García, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, si nos puede compartir unas palabras. Gracias, buenas tardes. Bueno, en principio, reiterar el agradecimiento a la magistrada, a los señores, a la senadora, a los señores senadores, por su convicción y por su liderazgo para poder concretar un anhelo que se ha esbozado a través de muchas décadas. Por supuesto, esto requiere una orientación, una reorientación profunda de todos los actores de la sociedad. Dicen que todo sistema jurídico, para que pueda tener eficacia, debe de reunir ciertos atributos, debe de conocerse, debe comprenderse, pero sobre todo debe asumirse como un compromiso. Y la presencia de ustedes el día de hoy, pues nos da a todos, a todas nos da un gran aliento de que podrá concretarse, que podrá materializarse.
En obvio de repeticiones, pues causas comunes nos llevan a mecanismos comunes. Así que seré muy breve en relación a la reforma de los artículos que ustedes conocen perfectamente, que por supuesto debe permear en los órganos, en todos los órganos jurisdiccionales del país, en las distintas materias. Esto debe suceder sin duda también en el ámbito local. Las legislaturas de los estados deben realizar las reformas que correspondan para procurar la observancia del principio de paridad. Si bien la reforma no incide en la relación específica del artículo 116 de la Constitución Federal, aspecto que podría revisarse de manera específica, al ser la norma que regula el poder público en las entidades federativas, lo cierto es que podríamos tomarlo por afinidad y tener presente que el artículo 41 sí refiere a la obligación de acoger el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y debemos entender que es su equivalente en las entidades federativas. Es indispensable en tal contexto que las reglas tendentes a dar plena eficacia en este principio elevado a rango constitucional se concreten. Los órganos de dirección y presidencia de los tribunales, y coincidimos reiteradamente con lo que dijo la magistrada Zulema, deben ser rotativos por género. En los tribunales de justicia administrativa del país, solo el 10% y de manera reciente somos presidentas mujeres. El 37% de todos los magistrados que integran los tribunales del país somos mujeres y la mayor parte de ellas se eligen para las primeras instancias. Por lo tanto, en la designación y eventual aprobación de las y los magistrados de los tribunales de justicia administrativas de los estados, hay que especificar y cuidar el principio de paridad en su integración. En el caso del Estado de México, debo decir que somos el único órgano jurisdiccional en el país que no solamente hemos alcanzado igualdad, de los 25 magistrados, 13 somos mujeres y 12 son hombres. Sin embargo, esto pareciera una concesión del pensar de un titular del Ejecutivo en el momento en el que fueron nombrados. Debemos asegurar que esta realmente sea una regla que siga siendo de observancia obligatoria. Desde luego, en el ámbito de los magistrados electorales, las convocatorias que emite el Senado también deben especificar que deberán de cuidar el principio de paridad en la integración de los tribunales electorales locales. En la práctica, se debe facultar a las autoridades de que se trate a rechazar el registro de número de candidaturas o de designaciones de un género que exceda la paridad. En su caso, emitir convocatorias solo de mujeres hasta alcanzar sustantivamente lo que la nueva reforma dispone. Analizar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas, espacios adecuados de apoyo con centros de cuidado para los hijos, nuevas formas de trabajo, home office cuando la actividad lo permita y los lugares accesibles a los sitios en los que se desarrolla la vida personal. Presupuestos que contemplen adaptaciones y espacios y sobre todo entendimiento para las ausencias de maternidad. Y el resto coincidimos plenamente con las magistradas, compañeras que nos antecedieron, pero ustedes verán que seguimos siendo una causa común. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a la magistrada García Morón, muchas gracias por sus palabras. Le pedimos a la jueza Marisol Castañeda Pérez, jueza segundo de distrito en materia mercantil, especializada en juicios de cuantía menor en Quintana Roo, si nos puede acompañar con unas palabras. Gracias. Gracias, buenas tardes. En principio, agradecer nuevamente la oportunidad de este espacio y, por supuesto, la confianza de mis compañeras magistradas y juezas del Poder Judicial de la Federación para ser portadora de este mensaje. Gracias. Siempre he pensado que el tema de la discriminación hacia las mujeres es un tema cultural, de educación. Por ello, considero que debemos trabajar desde los hogares educando a nuestros hijos con una visión distinta respecto de los roles que deben cumplir las mujeres y los hombres. La tarea no es sencilla y evidentemente no obtendremos una solución inmediata, sino paulatina. Así, primero, en concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se estima necesario legislar tanto a nivel federal como local en los respectivos códigos civiles sobre el tema de la crianza
incluyendo el modo a partir de la eliminación de estereotipos y el cuidado de los hijos, de manera que tales tareas queden siempre equilibradas entre ambos padres, asegurando, por supuesto, el bienestar de los hijos. Aunado a lo anterior, se estima oportuno crear programas a nivel nacional a través de los cuales se pueda hacer realidad lo dispuesto en el artículo 37, fracción cuarta, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, es decir, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o funciones estereotipadas de hombres y mujeres, para lo cual podrían utilizarse cápsulas informativas o publicaciones en general en las diversas redes sociales o programas de televisión, impartición de talleres, conferencias, pláticas, etcétera, dirigida a todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las poblaciones y comunidades en las que se encuentra profundamente arraigada la idea de la inferioridad de las mujeres. Por otra parte, por lo que corresponde al Poder Judicial de la Federación, se estima que la reforma constitucional se ocupa de este tema por lo que corresponde a la integración de órganos jurisdiccionales. De ahí que para concretar el principio de paridad de género se considera indispensable la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En principio, la modificación de los artículos 2, 4, 12, 15, 23, 28, 33, 40, 41 bis, 41 quater, 42, 69, 105, 187, 190, 192 y 198. El texto propuesto se encuentra incluido en el documento integral que será presentado por nuestra presidenta. Lo anterior a fin de que se observe el principio de paridad de género, no solo por lo que hace a la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sino de los ministros y consejeros del Poder Judicial Federal. La designación de estos últimos parece escapar del citado postulado, de ahí que se propone que por lo que hace a los ministros, 5 espacios correspondan necesariamente a hombres y 5 a mujeres, quedando el último sujeto al método de alternancia. Lo mismo se sugiere para el caso del Consejo de la Judicatura Federal, esto es que 3 espacios sean ocupados siempre por hombres y 3 por mujeres. Y en el caso del 7º integrante, al recaer en la misma figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedaría sujeto al mismo sistema de alternancia. Para lograr romper los estereotipos, es indispensable permitir que las mujeres ocupen los puestos de mayor jerarquía, como lo han mencionado mis compañeras, lo que incluso se estima impactará de manera positiva en el pensamiento de la sociedad respecto de la capacidad de las mujeres en este país. Por otra parte, por lo que corresponde a la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales, la reforma constitucional señala que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Es una realidad que actualmente, como lo mencionó la magistrada, solo el 19.98% de las 1.446 personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación somos mujeres. Sin embargo, se debe buscar la fórmula más adecuada a fin de que únicamente las y los mejores obtengan un nombramiento de tan alta importancia e impacto para el país. En estas condiciones, estimo oportuno que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevea la posibilidad de que los concursos de oposición sean tanto abiertos como internos, sujetos al método de alternancia y al principio de paridad de género. Lo anterior, porque aunque es absolutamente cierto que en el ámbito externo al Poder Judicial de la Federación existen profesionistas destacadas que sin duda realizarán un trabajo de excelencia como el que se requiere, también lo es que actualmente existe una mayor presencia de mujeres en los órganos jurisdiccionales que ocupan desde los puestos operativos hasta los primeros 2 peldaños de la carrera judicial, esto es, actuarias y secretarias. En efecto, actualmente las mujeres ocupan el 45.67% de los espacios de secretarios de tribunal, el 41.72% de los correspondientes a secretario de juzgado y el 62.17% de los relativos a oficial administrativo. Para lograr exitosamente la participación de las mujeres del Poder Judicial de la Federación en igualdad con los hombres, es necesario dirigir los exámenes de oposición a ellas. El trabajo, la dedicación y, en consecuencia, la experiencia adquirida por quienes hemos laborado desde los niveles operativos no puede soslayarse. Quienes hemos tenido la fortuna de pertenecer a esta institución, realizando desde las tareas más sencillas como coser un expediente, foliarlo, sellarlo y rubricarlo, tenemos pleno conocimiento del funcionamiento de un órgano jurisdiccional.
de manera que cada peldaño escalado nos otorga la capacidad de supervisión y revisión de las labores que realiza el que se encuentra en el anterior. Nos otorga hasta la sensibilidad de saber cuáles son las labores que pueden cumplirse con mayor o menor inversión de tiempo y recursos tanto materiales como intelectuales. Por ello, considero indispensable otorgar la oportunidad a las mujeres que han entregado su vida profesional al Poder Judicial de la Federación de romper el techo de cristal que les ha impedido acceder a los cargos de juezas y magistradas. Paralelamente, se propone que en este espacio de tránsito hacia la conciencia e implementación de una cultura diferente en la que se logren eliminar los estereotipos de género, las aspirantes, tanto internas como externas, a titulares de los órganos jurisdiccionales, puedan realizar estudios como diplomados, cursos, talleres, etcétera, a través de medios remotos, a fin de que ellas decidan cuál es el mejor horario para su capacitación. Pues de momento la doble jornada a la que la mayoría se encuentra sujeta debido a su situación personal como madres y trabajadoras no puede ser eludida. Aunado a lo anterior, se estima necesario que en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establezca que para la contratación del personal que integra los órganos jurisdiccionales, los titulares observen el principio de paridad de género. De acuerdo con los datos que he mencionado, actualmente existe más presencia de mujeres ocupando los cargos de secretaria de tribunal y oficial administrativo. En estas condiciones se corre el riesgo de que en un futuro la balanza se incline en sentido contrario, surgiendo el mismo problema de discriminación, pero ahora en relación con los hombres. Finalmente, es oportuno mencionar que las reflexiones y propuestas expuestas no corresponden únicamente a su servidora, sino a las integrantes de la Asociación Mexicana de Juzgadoras presentes hoy en este recinto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la jueza Castañeda. Muchas gracias por tus palabras. Nos quedamos con ellas. Y yo le quisiera pedir a la magistrada López Benítez, con ella inició este esfuerzo, y que nos pueda compartir unos minutos nada más de esto que pues para nosotros es un cambio absolutamente de visión. Y con ella, con estos, digamos que con este cierre, le pediría al senador Dante si nos comparte algunas palabras, al senador Osorio Chong, la de la voz, y el presidente de la mesa estaría cerrando el evento. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes nuevamente. La verdad, creo que mis compañeras han sido muy puntuales, muy concretas en lo que pensamos las juzgadoras. Sabemos que esta reunión ha sido para generar los retos de la implementación y para trazar sobre todo las rutas de acción. Lo que a mí me gustaría dejar como mensaje es que sepan que las juzgadoras estamos comprometidas, que hemos dado voz a quienes no la tienen, que permitimos que esas personas que no tienen voz aprendan a hacer uso de ella a través de las acciones que realizamos en la Asociación Mexicana de Juzgadoras y a través de lo que nosotras, cada una de nosotras, realizamos en nuestros tribunales, en nuestros órganos jurisdiccionales. Pero también queremos que nuestra voz sea escuchada. Y esta es la gran oportunidad que tenemos las juzgadoras de México para hacernos escuchar, para tener presencia en ese anhelado, como se decía por allá, por una de mis compañeras, 50-50. Y en eso estamos trabajando. Sé que vienen muchos retos, sé que vienen muchas rutas de acción, pero creo que sería importante quizá pensar en adecuar lo que se haga dentro del Senado de la República a la Agenda 2030 que está manejando Naciones Unidas, y que pudiera ser ese el límite para pensar que todos los órganos jurisdiccionales del país tendrían que estar integrados en ese momento con ese 50-50. Estamos prácticamente a 10 años, parece mucho, pero no lo es, porque el crecimiento exponencial de las mujeres tiene que ser gradual, tiene que ser constante. Agradezco muchísimo a la senadora Kenia López esta invitación, al presidente, por supuesto, del Senado, Martín Batres, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, senador Dante Delgado y senador Osorio Chong. Y también quisiera agradecer la presencia de la licenciada Angélica de la Peña por ese interés mostrado al estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mónica. Gracias por la logística y por todo el tiempo que te ocupamos para esta reunión. Muchas gracias.
Senador Dante Delgado, adelante. Bueno, en primer lugar, manifestar mi alegría de estar en esta reunión. Nos convocó la semana anterior la senadora Kenia López Rabadán y nos dijo que íbamos a estar con magistradas y con coordinadores parlamentarios y el presidente de la mesa directiva. Para mí es muy grato recibirles aquí. Gracias. Nosotros sí creemos en la división de poderes. Quiero felicitar a la magistrada Julia María del Carmen García González, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y las intervenciones de las magistradas Elsa Cordero Martínez, Zulema Morsi Gutiérrez, Mirna García Morón, Marisol Castañeda Pérez, jueza, Sí. todavía, Sí, así es. Gracias. y la magistrada Mónica López Benítez. Reviste una gran importancia que estén ustedes aquí en la sala de juntas del presidente de la mesa directiva del Senado, y agradezco su presencia. La reforma en materia de paridad de género fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de junio. Estipular el principio de paridad de género en la Constitución no es, y mucho menos debemos permitir, que sea una acción ornamental. Por el contrario, significa establecer en nuestro marco jurídico superior un principio sobre el cual deberán tomarse decisiones, deberán ponderarse derechos y deberá administrarse el poder público. Una Constitución refleja dos cosas. Por un lado, la forma en que el Estado pretende distribuir el poder político, y por otro, las aspiraciones y anhelos de una sociedad. La reforma en materia de paridad de género contiene de manera clara ambas condiciones: una nueva forma de acceso al poder y la conquista de un anhelo ciudadano que por las luchas de las mujeres se ha convertido en histórico. Por ello, implementar esta reforma implica una gran cantidad de retos para las instituciones. Cambiar la actitud y las prácticas de la clase política. La paridad de género conlleva una igualdad en el acceso a los espacios de poder, una igualdad de oportunidades y una igualdad de trato. Reconocer la presencia y participación política de las mujeres nos obliga a cambiar prácticas elementales de la política. También implica un cambio de reglas. Los partidos políticos tendrán que entrar a una revisión de sus modelos de competencia interna para definir candidaturas donde se reconozca sin cortapisas el papel de las mujeres. Ya no se trata de cuotas, sino de nuevos esquemas de reconocimiento y formación de perfiles. Aquí permítanme un paréntesis. Como estoy hablando a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quiero decirles que en Movimiento Ciudadano el 50% de todos los órganos de decisión política están integrados de manera paritaria. El Consejo Nacional, la Coordinadora Ciudadana Nacional y la Comisión Operativa Nacional. Y de los 3 órganos de control, 2 son presididos por mujeres, mujeres preparadas desde luego como ustedes. Igualmente, en los órganos legislativos tendremos que replantear nuestras formas de evaluación y procesos de designación para que en los órganos autónomos, en el Poder Judicial, se refleje esta aspiración de paridad de género, y también en las cámaras, en la de senadores y en la Cámara de Diputados. Ya se dijo aquí, pero vale la pena recordarlo,
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente está integrada por 9 hombres y 2 mujeres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se compone por 5 hombres y 2 mujeres, y de las salas regionales tienen una relación de 2 hombres por 1 mujer. Y el tercer aspecto es cambiar de enfoque. Particularmente los órganos judiciales tendrán que cambiar el enfoque cuando valoren y ponderen casos en donde se trasgreda el principio de paridad de género. Esta reforma significa que para el Estado mexicano la paridad de género es igualmente importante que cualquier otro principio constitucional. El reto fundamental de esta reforma será romper el techo de cristal de la política mexicana, porque después de la paridad en los géneros políticos, lo que debe venir es que las mujeres conquisten los espacios de decisión política de dichos órganos. Por ejemplo, aquí en el Senado, de 46 comisiones, prácticamente la mitad, 22, son presididas por mujeres. En la Cámara de Diputados, de 46 comisiones, 21 son presididas por mujeres. En el caso de la Junta de Coordinación Política, de la que formamos parte, en el Senado, de 11 integrantes, 4 son mujeres. Pero la Cámara de Diputados, de 8 integrantes, únicamente 2 son mujeres. Esta disparidad se agrava drásticamente en los congresos estatales. Podríamos referirnos a casos del Ejecutivo. No se trata de designar a mujeres en los cargos, se trata de que cumplan funciones. Por eso no se justifica que se minimice. Pero ahora permítanme darle otro tipo de razones por las que las mujeres y los hombres debemos tener el 50% de los cargos. Si ustedes revisan actualmente, las mujeres tienen una mayor participación en las universidades que los hombres. Hay más mujeres que hombres en matrícula, pero en calidad educativa también ocupan los primeros lugares. Entonces, yo creo que es muy conveniente que los hombres nos cuidemos desde ahora y tengamos garantizado a futuro tener la mitad, porque al ritmo que vamos corremos el riesgo de quedarnos en una desproporción abismal. Pero además ahora les quiero explicar también por qué, por razones emotivas, hemos tenido que ser muy solidarios con la lucha de nuestras mujeres senadoras, que siempre han impulsado esta reforma, por cierto, apoyada por hombres. Quiero reconocer aquí al presidente del Senado, al senador Miguel Ángel Osorio Chong, y a los compañeros que han estado luchando por la paridad. Precisamente por eso fue aprobada por unanimidad de votos. Las razones emotivas es que tengo 5 nietos, y de esos 5 nietos, 4 son nietas. Entonces, desde ahora, y más allá de la actividad que deseen desarrollar, estoy trabajando por su futuro. A respaldarlas, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, coordinador Dante Delgado. Muchas gracias a nombre de Movimiento Ciudadano. Gracias por sus palabras. El senador, si es tan amable, Osorio Chong, a nombre, por supuesto, del PRI. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todas, bienvenidas. Saludar al presidente de la mesa directiva, a mi amiga que la conocí, la verdad es que aquí en el Senado de la República, y hemos estrechado mucho la relación, y no solamente afectivamente, sino por su ímpetu, por sus ganas, por su trabajo, y en este tema que para ella le va la vida, y por eso saludo siempre con mucho afecto a Kenia, con el respeto y el reconocimiento que merece. A mi compañero senador, a quien también le reconozco, perdón, no es el momento de los elogios, pero sí vale la pena porque venimos de haber construido algo que mereció el compromiso de todos y de todas. Y cuando dicen, es que las mujeres están, es que si los hombres no empujan esto, que históricamente han detenido,
pues no va a caminar y yo reconozco a Dante, el compañero coordinador, que lo ha hecho de manera muy destacada y por eso también le saludo con afecto. A la magistrada Julia María del Carmen García. Permítanme saludar a la senadora Angélica de la Peña. Ella fue quien votó en la pasada legislatura la paridad en el Senado de la República. Trabajamos muchos temas y este fue uno de los más importantes. La saludo con mucho cariño y afecto, senadora. Y por supuesto, reitero a todos ustedes, a mi paisana, con mucho cariño también. Miren, la verdad es que creo que esta reunión es bien importante. Lo destacaba así la senadora Kenia. Decía que pues nosotros nos documentamos, conocemos lo que viene. Tenemos un año. Yo preguntaba por qué un año y seguramente lo va a decir en su intervención. No voy a meterme en ella, no me voy a entrometer, pero me dijo la cantidad de leyes, de reglamentos, de lo que se tiene que hacer en el país si verdaderamente queremos que aterrice esta reforma que construimos en el Senado de la República. Entonces, entendí por qué un año, pero también entiendo que lo podemos hacer antes. Y lo podemos hacer antes si caminamos juntos. Si como hoy nos traen nuestra tarea y nos dicen cuál es el camino a seguir en el ámbito que ustedes representan. Y yo por eso agradezco ser parte de esta reunión, decirles que efectivamente tenemos que crear los mecanismos legales e institucionales para que esta reforma funcione. Y tenemos un año que debemos aprovecharlo y tenemos que hacerlo en todos lugares y en todos los rincones del país. No se nos pueden escapar espacios en los que algún gobernante, mujer u hombre, quiera detener esta reforma. Y creo que por eso es importante, y yo reconozco también el esfuerzo por venir de varios estados de la República, estar aquí, es el interés que le muestran y es lo que nos alienta también a nosotros para seguir adelante. Hay tres aspectos fundamentales que ya fueron tocados: el de las convocatorias de ingreso al Poder Judicial, que por supuesto necesaria y siempre deben de contemplar el principio de paridad. Segundo, que los nombramientos del Ejecutivo, tanto a nivel local como federal, no solo aspiren, sino tengan tribunales paritarios. Y tercero, que los ascensos y nombramientos judiciales al interior respeten este principio. Para que no se tengan aquí estas estadísticas que, pues, algunos por tapar de manera política el tema de la paridad, pues hay muchas mujeres, pero no como las queremos en la toma de decisiones. Entonces, no se nos deben de escapar ningún aspecto y por eso es tan importante. Reitero, esta es una tarea de todas y todos. Nosotros tenemos el compromiso de hacerlo y vamos a impulsar que los ejecutivos y sus pares en el Poder Judicial hagan lo propio. Nos ha tocado en la administración pública y ahora en el Poder Legislativo el cómo se detienen, cómo le restan importancia. Recuerden todavía cuando se han querido impulsar el tema de la homologación para evitar la discriminación, para la violencia contra las mujeres, cómo hay, creo que todavía existen algunos estados, algunos congresos que no han hecho su trabajo. Hay donde se castiga más el robo de ganado, que el abigeato, que la violación o que el propio feminicidio. Es increíble que estamos en pleno siglo XXI y todavía no se haga el trabajo respectivo. Entonces, creo que debemos de construir nuestras leyes que impacten directamente, que no solamente recomienden, sino veamos cómo, sin entrometernos en los estados, se haga, que verdaderamente se cumpla con este mandato constitucional. Y yo aquí convoco a mis compañeras y mis compañeros a poder ir a los estados, a hacer foros regionales. Hablaron aquí de foros. Vamos con ellas, vamos con ellos
y hagamos los foros en los estados. Yo creo que si nos repartimos todos podemos hacer algunos regionales y para que todos vayan conociendo. Miren, a mí me interesa mucho el empoderamiento, me interesa mucho que estén en la toma de decisiones, sí porque lo merecen, sí por su preparación, sí por su esfuerzo, sí porque es una lucha de muchos años, pero más porque va a impactar en otros sectores de la población. Porque con eso vamos a avanzar para que en el sector privado también se avance. Con ello vamos a evitar la violencia, que ese es mi gran tema, contra las mujeres. Aquí hablaban de temas culturales, de nuestras tradiciones. Sí tenemos que construir desde abajo, desde el hogar, desde la escuela, desde la calle, quitar las acciones machistas de los hombres, quitar eso que creen que un piropo llenan de orgullo a una mujer cuando la hace temblar de miedo. Pero entonces yo hoy entiendo, y lo llevo prácticamente desde que fui gobernador, pero ahora como secretario de Gobernación, el que si no construimos desde nuestras leyes, difícilmente vamos a poder avanzar en esto del empoderamiento de la mujer, en las tomas de decisiones, pero también en erradicar la violencia contra las mujeres. Creo que tenemos el camino todavía muy denso, muy largo, pero pues yo hoy veo compañeras y compañeros muy decididos a avanzar. Creo que ahí les haría algunas recomendaciones. No justifiquen las distancias por las que no han merecido los nombramientos en el Poder Judicial Federal. En mi estado, de lado a lado del estado, si en Tlaxcala lo hacen en 1 hora, en mi estado pueden darse hasta 6 horas, de lado a lado. Pero ahí están las juzgadoras, ahí están las juezas. Entonces, yo creo que es más bien decisiones que toman en algunos espacios, y creo que los debemos evitar. Por eso hay que exigirlo, hay que dar el camino, hay que construirlo, y yo quiero decirles que en mi partido contarán con toda la voluntad. Ahí tenemos la mitad de un grupo parlamentario pequeño, pero son 7 mujeres, habemos 7 hombres. No le compito al Movimiento Ciudadano, pero acá tenemos una presidenta dirigente, y yo creo que eso nos ayuda mucho, porque nos van también ellas empujando, y nosotros ayudándoles con todo lo que es nuestra voluntad para que se pueda construir la paridad en todo el territorio nacional. Bienvenidas y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, coordinador. Va a nombre del PAN, haré uso de la palabra en unos minutos. Agradecerles por su trabajo, por su dedicación, por su lucha, porque no es fácil, porque les ha tocado a muchas de ustedes un trabajo sinuoso que han podido librar. Pero que efectivamente la reforma de 2014, que mi querida Angélica acompañó junto con el Congreso de la Unión, ha permitido que hoy tengamos paridad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esa reforma abrió la posibilidad real de que ahora estemos hablando de paridad en todo, de paridad total. Esto significa que sin duda, después del legislativo, en términos de poder, quienes se van a ver beneficiadas con esta ley y esta lógica, digamos, jurídica, es el Poder Judicial y son ustedes. Y estamos abriendo brecha para ustedes, pero para las siguientes generaciones, para las nietas, por supuesto, del senador Dante. Claro, si tomaran la opción de ser juzgadoras. Pero esta decisión de paridad va a permitir al Poder Judicial hoy romper esas barreras de las que la magistrada nos estaba hablando del 70-30. Porque en estricto sentido el Poder Legislativo pues ya estaba en términos a nivel federal paritario y en muchos de los congresos también. Pero esta reforma posibilita a las juezas y magistradas y a las futuras ministras. Y dota y posibilita, por supuesto, a quienes serán las futuras secretarias de los gobiernos de las entidades federativas, que yo espero después sean las candidatas a gobernadoras en nuestro país, para no volver a ver estas fotografías en donde hay 31 hombres y una mujer, ¿no? Que lo acabamos de ver el año pasado. Decirles que falta muchísimo por hacer en términos de reformas legales y que agradecemos, por supuesto, a todas y cada una de ustedes por su inteligencia y por esto que nos están hoy trayendo a trabajar.
Van a ser más de 30 leyes federales, más de 30 leyes federales, las que aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados habremos de modificar para lograr que esta reforma constitucional se materialice en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en los organismos autónomos. Valga acotar a mi querida magistrada, decirle que pusimos órganos jurisdiccionales, magistrada Morri, justo porque estamos tratando de que se entienda que el espíritu del legislador incluya también al agrario y a los de justicia administrativa. Y si no se entendiera, lo vamos a dejar claro en las leyes, porque evidentemente es un tema paritario y ahora que lo decías, hay que traerlas todos en el radar para que no se nos vaya a ir, digamos, en esta lógica de incluirlo. Haciéndome cargo, por supuesto, que lo metimos en el 94, por donde entra la duda, ¿no? Entiendo por donde, digamos, ahí estriba la duda. Decirles que en todo el país se van a modificar más de 500 leyes en todo el país, hablando de los congresos locales. Así es que para quienes vienen de distintas entidades federativas, y como lo ha dicho muy bien el coordinador Osorio Chong, hay que ir a los congresos, hay que ir a acompañar este trabajo, porque no es un trabajo menor y porque va a cambiar la lógica del poder de este país en beneficio de las y los ciudadanos, más allá de un género, porque a la gente no le interesa si es un alcalde o una alcalde, si es un juez o una juez, si es un ¿qué será? Senador o una senadora. Lo que le interesa es vivir con calidad de vida, dignamente, que sus derechos humanos sean respetados, y eso pasa por tener una visión de inclusión y una visión integral que se generará, por supuesto, con hombres y con mujeres. Decirles, solo para concluir, que por supuesto que este trabajo que seguimos realizando, claro que lo queremos continuar antes de lo que marca la ley, que son los 90 días previos al inicio del proceso electoral, para que podamos, digamos, estar en igualdad de circunstancias para el 2021. Ojalá y lo podamos lograr. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a los coordinadores, por supuesto, a nombre de mi partido, por este acompañamiento que se ha dado. Sin duda, al senador Dante, para mí es un referente de hacer política, y hoy quiero reconocérselo públicamente, no solamente en términos de cercanía física, porque está literalmente cerca de mí, pero en este acompañamiento nos conocimos en un debate. Nunca se me va a olvidar la cara del senador Dante, como diciendo, ¿quién es? Pero estaba yo muy beligerante. Desde aquella ocasión hasta ahora, quiero decirte, coordinador, que te agradezco, por supuesto. Y al coordinador Osorio Chong lo dijo, y yo creo que esto es un tema de hombres y de mujeres. Así es, efectivamente, porque esto no se hubiera logrado si no es también por el acompañamiento desde las presidencias de las comisiones y en los integrantes y las integrantes de las comisiones hasta el pleno de hombres y mujeres. Me parece que esta no es una lucha de géneros, esto es una intencionalidad lógica, racional y humana de que todas y todos vivamos mejor. Por supuesto, quiero agradecer y darle la palabra y pedirle que clausure esta reunión, después de sus palabras, a el presidente de la mesa directiva. Presentó una iniciativa, seguramente nos platicará él de la iniciativa, junto con la senadora Malu Micher y una servidora, digamos, se discutieron y se dictaminaron iniciativas del PRI, de Morena y del PAN. Y eso nos lleva hoy a estar sentadas en esta mesa jubilosas, porque lo que viene va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias, presidente de la mesa. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a la senadora Kenia López Rabadán por la invitación a esta reunión y por su iniciativa. Mi reconocimiento. Saludo con afecto a los coordinadores de los grupos parlamentarios, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, y la saludo a todas ustedes con respeto, con reconocimiento. Nos va a servir mucho la información que han proporcionado para las tareas legislativas que siguen ya una vez que ha sido declarada la reforma constitucional. Este tema de la paridad se empezó a plantear luego empezando esta legislatura. Entre algunas de las primerísimas iniciativas estuvo una que presentó la senadora Vanessa Rubio del PRI,
sobre derechos de las mujeres en materia financiera, algo que tenía que ver con la banca de fomento en el campo. La de la senadora Kenia López Rabadán, inmediatamente, sobre paridad en todos los órganos del Estado. Vino después una iniciativa también de la senadora Malú Micher sobre paridad, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad, paridad en todos los órganos del Estado. Yo presenté una iniciativa sobre un tema en el que había hablado ya en otros tiempos, sobre todo cuando me tocó estar en la Secretaría de Desarrollo Social, porque la Secretaría tenía sectorizado al Instituto de las Mujeres y a las unidades de atención y prevención de la violencia familiar. Entonces hablamos mucho de estos temas. Y entre otros, aunque no hablamos de la Constitución, pero hablamos de esta inercia por la que se habla de el varón y la mujer. Ya entonces hacíamos una crítica al respecto, porque ya decir el varón y la mujer ya es establecer una desigualdad en el lenguaje, con consecuencias neurolingüísticas también, porque finalmente el varón es aquel que lleva el mando, es el hombre arrojado y valiente, dicen algunos diccionarios. Es el hombre que lleva la vara, por eso es varón, con B chica. Y varón con B grande, pues es un título nobiliario, peor aún. En la Constitución está, en el artículo 4, la frase, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y es curioso que en la propia exposición de motivos de esa reforma constitucional, por allá de 1975, que fue el Año Internacional de la Mujer, y en México tuvo sede, en la propia exposición de motivos se decía que había desigualdad hasta en las formas más sutiles. Bueno, pues una de esas formas sutiles se expresó en esa iniciativa que pretendía establecer la igualdad y finalmente fijó también una forma de desigualdad en el lenguaje para referirse a la mujer y al hombre. En contrapartida, el término hombre se ha destinado para designar al conjunto de la especie humana y se convirtió en una categoría en el análisis social. Entonces, el hombre subsumió a las mujeres, a los hombres, a las mujeres como categoría del ser humano, como ser social. Entonces, también presentamos esta iniciativa, se dictaminó junto con la de Kenia López y Malú Micher. La de Vanessa Rubio fue más específica, se dictaminó mucho antes, pero militamos para que se aprobara, porque evidentemente hay aquí un sentido histórico y son de esos temas y de esas cuestiones que se convierten en legado, que abren perspectivas, que abren otros horizontes. Considero que es una reforma de profundidad, es hacer historia, es una reforma del Estado. No solo las reformas de organización son reformas del Estado, eso modifica la concepción del Estado mismo. Y me pareció desde el principio que aquí había profundidad en este tema y militamos para que se aprobara. No son fáciles estos temas nunca y finalmente se logró la unanimidad. Con un elemento adicional importante, es una reforma que surgió del Senado, lo cual le da otro valor porque fortalece el tema de la autonomía y de la división de poderes de las que hablaba el senador Dante Delgado, porque aquí recibimos iniciativas también del Poder Ejecutivo, pero aparte de discutirlas, modificarlas o aprobarlas, también hay otras que surgen del propio Poder Legislativo y este es un caso magnífico, excelente, de esas iniciativas que surgen del Poder Legislativo. La aprobación de esta reforma
es posible en buena medida por el cambio de composición que se da. De la paridad en el Poder Legislativo pasamos a la paridad en los órganos del Estado. Mencionó el diputado Porfirio Muñoz Ledo cuando se hizo la declaratoria de aprobación constitucional que faltaban temas, seguramente faltan muchos. En este caso, faltarán muchos temas todavía por mucho tiempo. Sin embargo, considero que fue un gran paso el que se dio con esta reforma. Tiene su historia. En su intervención, el día que se aprobó en el Senado, Kenia mencionó el tema de las cuotas que empezaron a originar una apertura. Me acuerdo que se hablaba al principio del 20% de la llamada cuota de género y luego del 30%. Y no era que le tocara a las mujeres el 20 o el 30%, sino que la fórmula estaba planteada para que ningún género tuviera menos del 20 y más del 80, ninguno de los dos géneros. Pero la lectura cotidiana fue, le toca el 20% a las mujeres. Es más, en las discusiones políticas se decía, compañeras y compañeros, falta el 20% de mujeres. Aunque ese no era el planteamiento, así no se había hecho. De todas maneras, se convirtió no en un piso, sino en un techo. Por eso pasó del 20 al 30, para que ese techo pudiera crecer un poco. Porque más que ser una base, era una limitante. Aún así, pues abrió el espacio. Cuando se logra que haya la mitad de candidaturas, después se presentaron otro tipo de situaciones. Por ejemplo, suplentes hombres de mujeres propietarias que pasaban a ocupar el cargo. O también el caso de las franjas de competitividad donde iban más hombres que mujeres. Y la legislación fue acotando todo ello hasta que el resultado fue este que tenemos ahora en esta legislatura por primera vez. Ahora la historia, o en otros temas tendrá que darse de su propia historia. Señaladamente está el caso del Poder Judicial, que es difícil por su tradicionalidad y su forma de integración, pero en buena medida esa es una reforma para el Poder Judicial. No es así, pero en buena medida lo es. Es una reforma para los órganos autónomos, es una reforma para los cabildos, es una reforma para los gabinetes de los poderes ejecutivos, locales y federal, pero también por su gran dimensión y al ser un poder del Estado, en buena medida es sobre todo una reforma del Poder Judicial. Es decir, la repercusión más grande que puede tener es en ese ámbito. Y para que se logre finalmente que haya una situación parecida en el Poder Judicial a la que existe actualmente en el Poder Legislativo Federal, tendrán que darse un conjunto de pasos legislativos también para lograr el objetivo. Ahí tendremos que analizar qué leyes se tienen que reformar. Con las intervenciones de ustedes ya hay varias sugerencias de en qué sentido reformarlas para lograr que las fórmulas deriven en el objetivo deseado. Y seguramente va a implicar pasos y gradualidades. Sabemos que no es de un día para otro, pero la idea es tener el horizonte claro. Eso va a ser una tarea legislativa y vamos a requerir mucho de su apoyo, de su información y de sus propuestas específicas. Las tareas, batallas van a continuar en el conjunto. Los análisis sobre la integración de los órganos son muy interesantes, ¿no? Ahorita el senador Dante Delgado dio unos datos de varios órganos en las cámaras. Está también el caso de las mesas directivas. La mesa directiva en el Senado tiene 8 mujeres y 3 hombres. La de la Cámara de Diputados tiene
10 mujeres y 3 hombres, por ejemplo, ¿no? Que son otros órganos también. Y los grupos parlamentarios varían. Tiene plena paridad el del PRI. Pero tenemos, por ejemplo, el grupo parlamentario del PES, todas son mujeres. Son 5, las 5 son mujeres. O en el caso del PT son 6, son 4 mujeres, 2 hombres. Aunque ahora ya el PRD se quedó con 4 hombres. Pero bueno, ya en general, pues hay una tendencia muy importante en el poder legislativo. Eso se nutre pues también de lo que cada quien va aportando. Importan las historias. Yo, a propósito de las anécdotas que contaba el senador Dante Delgado, yo les comento que en mi casa, soy hijo de maestros, mis papás estudiaron la normal y luego estudiaron la normal superior juntos y luego se metieron a la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, además tuvieron 5 hijos, de los cuales 4 son mujeres. Tengo 4 hermanas, 4 y un servidor. Muchas mujeres en la casa y muchas mujeres en la lucha. Quiero aprovechar para felicitar a todas las mujeres, reconocer a Kenia por su empuje, su coraje en estos temas. Hay muchas otras senadoras también que han dado la batalla. Todas y todos conocemos el coraje con el que empuja estas causas Malú Micher, la presidenta de la Comisión de Igualdad, pero igual hay otras senadoras también de los demás partidos, como Nubia Mayorga y de otras fuerzas políticas que todas se metieron a Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, que es feminista de larga tradición. En fin, sería injusto porque no podría acordarme de todas, pero hay un valor también importante que es la aprobación por unanimidad. Es decir, todas y todos los presentes votamos a favor de la reforma. Es una reforma de todas y de todos, de todas las fuerzas políticas en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Bienvenidas, amigas juzgadoras, integrantes del Poder Judicial. Aquí nos vamos a seguir viendo. Felicitaciones, senadora Kenia López. Muy brevemente, solo quiero comentarles que voy a hacer entrega a la señora senadora y a los señores senadores de una compilación de las propuestas que recibimos por parte de las juzgadoras. Vienen incluidas todas, viene en un índice en donde se va dando cuenta de cuáles son las propuestas que se están haciendo y entonces, si nos los permiten de nuestra parte, pues este sería el compilado de las aportaciones que estaríamos proponiendo, agradeciendo nuevamente el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.